Adolescencia de Netflix es seguramente la serie del momento. Tiene una calidad a todo nivel extraordinaria. Ya de volea se las recomendamos en el arranque de este bloque. Nos servirá de disparador para hablar de la adolescencia en nuestro país y de vínculos entre adolescentes y adultos. ¿Cómo nos estamos vinculando en sociedades cada vez más violentas? Ok. Jamie Miller. Son las 6:15 de la mañana y estás bajo arresto por sospecha de asesinato. Antes la idea de que tu hijo estuviera cerca tuyo era que, no estuviera en la plaza o no estuviera en la calle o vos lo pudieras ver. Pero la verdad es que hoy estás en tu casa y tu hijo está con su teléfono, con su tablet al lado tuyo. Vos estás en tu teléfono, con tu dispositivo, viendo la tele y realmente puede estar en un lugar tan peligroso como una plaza. ¿Envías emojis de corazones? ¿A mamá? Cuando no sé qué contestarle, ¿sí? ¿Y de qué color? Rojos. Significa amor. Morados, cachondo, amarillos, me interesas, te intereso. Y ellos, sin herramientas construidas todavía, lo que tienen es un mundo hiper complejo que procesar sin ninguna guía real. Tú eres hermosa. No tienes idea de lo que se siente ser feo. Hombres jóvenes, heterosexuales y que se sienten solos, rechazados y poco atractivos. Hubo como una especie de falla y ansia de vacío donde los varones no pudieron alojarse en la discursividad de esta época. Criticaron tanto la masculinidad tradicional, pero no se generó una nueva forma de masculinidad. Esto también, se le achaca al feminismo, pero en realidad las masculinidades no lograron proponer algo que no sea solamente el modelo conservador. ¿Y quién está educando a los adolescentes de hoy en día? ¿TikTok? ¿Los están educando podcasts de machirulos que dicen que las mujeres solo quieren dinero? ¿Pibas invitando a otras pibas a crearse una página azul porque eso da mazo de pasta? ¿Influencers vendiendo autoestima en pastillas? Rosa, me interesas, pero no para el sexo. Naranja, vas a estar bien. Todo tiene un significado, papá, absolutamente todo. Y padres ausentes que no quieren imponer límites para no traumatizar y que no entienden un carajo en el mundo digital en el que están dentro viviendo como si fuera la vida real sus hijos. ¿Estás diciendo que Katie estaba dirigiendo esto de llamarlos incel? ¿Es eso? ¿Que ella estaba acostada a Jamie? No lo sé, papá, no los conozco. Son 2 años menores que yo. Solo esto es lo que yo veo en su Instagram, ¿me entiendes? Y en medio de todos estos perfiles está el adolescente, esperando una mirada, una guía, una conversación sincera y recibiendo silencios, no puedo ahora y normas sin contexto. Debimos haber hecho más o... Creo que estaría bien que aceptáramos que quizá debimos hacer más. Bien, y teniendo eso como puntapié, recibimos a Jerónimo Sena y a Angie Martínez, estudiantes, para arrancar a conversar ya en breve sobre todo esto. ¿Cómo están? Gracias por venir. Bien, gracias por la invitación, muy feliz. Gracias. Gracias por la invitación, sí, muy contenta. ¿A ustedes? ¿Tenemos una invitada más? A ver. Sí, esto tendrá un modo redondilla y recibimos a la flamante directora del INAU, Eugenia Godoy, que lo digo porque viene a tema, además tiene 23 años. Eugenia, gracias, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por venir, soy directora del INJU, no de INAU. Ah, dije INAU, pero... es obvio que es INJU. Muchas gracias por la invitación. Venía bien en la noche, vos sabés, para lo que soy yo venía bastante bien. La nueva directora del INJU, Eugenia Godoy, nos acompaña aquí también. Adelante, Bueno, arrancamos por acá entonces la entrevista. Jerónimo y Angie, ustedes vieron la serie. ¿Qué primeras impresiones y sensaciones les dejó? Bueno, yo creo que como que sentí como que nos mostraba un poco más a los adolescentes, como el dentro de, porque te muestran siempre a los adultos hablando sobre los adolescentes y no desde una mirada adolescente de cómo se siente estar en tu vida diaria y en las redes sociales, que son algo que nos afecta mucho también en general. Tal cual. Yo creo que la trama aborda una perspectiva que genera incomodidad, que también es lo que se quiere. Es una serie muy bien lograda, la verdad muy bien lograda, de las que he visto las mejores, verdaderamente está en boca de todos. A mí me pasa de estar en comunicación con intergeneracionalmente, por decirlo de alguna manera,
Y se ve de qué da de qué hablar, ¿no? Porque también es eso, es la historia, que es muy fuerte también, muy fuerte, y que debe que hablar. Yo creo que cumplió su cometido, y es que también darle el espacio a la juventud es importante justamente para el mismo. Y en el caso de ustedes, por ejemplo, les disparó conversaciones con amigos o con alguien de la familia o algo así, como con, no sé, puede ser profesores. Sí, por supuesto. Sí. A mí en el ámbito de militancia, por ejemplo, que me desarrollo mucho, dio pila de qué hablar. Y pila de gente que se te acerca a preguntarte, de repente que te ve identificado por ser adolescente, por ser joven, va y te pregunta. Entonces esas cosas se dan pila, y también entre nosotros dos, que hemos hablado un montón desde que estamos preparando el programa hasta acá, un montón hemos hablado, y cosas de verdad muy importantes, muy lindas. Y arrancamos por uno de los temas o problemas quizás que presenta esta serie. ¿Cómo ven el vínculo entre el mundo, voy a llamar, de las adolescencias y de los adultos? ¿Hay como un cortocircuito ahí? Yo creo que los adultos ven a los adolescentes desde un punto adulto, porque ellos pasaron su infancia y su adolescencia desde una perspectiva diferente. Antes los adultos en su adolescencia lo que tenían era siempre el referente adulto. Ahora tenemos un montón de cosas que son influencers, otros referentes que nos dan que hablar con otras personas y que nos... Bueno, como dice el nombre, nos influencian y creo que eso también es como, bueno, por ejemplo, los adultos ahora que no juzguen, ¿no? Porque si yo subo una historia y me arruinó el día, el adulto ya está como diciendo, no, ¿cómo te vas a poner mal por esto? Pero también como que afecta las vidas sociales de los adolescentes y capaz que en su época no era así. Como que no valían lo que sentís, claro. En un punto. Obvio, somos generaciones natas de la tecnología. Algo que se escucha mucho de la generación de la Ceibalita, que va más allá, creo, de lo político partidario. Ya ser la generación de la Ceibalita te abre un montón de puertas a un mundo tecnológico que no era antes visto. Entonces yo creo que lo que dice Angie es muy importante, porque también nunca está de más, mejor dicho, mirar diferentes perspectivas y tratar de comprender quizás lo que a veces te hace salir un poco del molde. Y en el tape, una de las personas que hablaba planteaba como esta cuestión de Internet como un territorio donde pueden ocurrir muchas cosas y donde se pueden encontrar muchas cosas, muchas muy peligrosas, ¿no? ¿Cómo es este contacto en lo que refiere a las redes para ustedes? ¿Les ha pasado de encontrarse con foros que son muy nocivos o con cuestiones así de muchísima violencia? Sí, por supuesto. Yo me desenvuelvo en todo lo que es redes sociales y creo que no hay nada más nocivo que Twitter, por ejemplo. Creo que es un mundo, las redes, que está bueno también decirlo, ¿no? Que a veces uno etiqueta las redes sociales con la palabra joven, juventud. Y no, de hecho no. Por ejemplo, voy a dar el ejemplo de Facebook, que actualmente está de moda, como le dicen. Claro. Pero es una red social que utilizan generalmente los adultos, pero que a lo que quiero llegar es que de repente es la conexión que tienen algunos jóvenes para conectarse con el mundo adulto, ¿no? También existe esa conexión y desconexión que se da un poco también en el día a día y también un poco también en las redes sociales. Creo que para evitar que sea nocivo, podría estar hablando 3.000 millones de horas por qué las redes sociales no tienen que ser un lugar nocivo, pero uno también se tiene que quedar con las cosas buenas y con lo informativo y tiene que apelar a que lo nocivo justamente no se repita y ser parte de la construcción social positiva en Twitter y saludable. Claro, pero ahí también, por ejemplo, pensando en lo que es las redes, tiene que haber un diálogo sincero por parte de adolescentes y adultos, de poder tener la confianza de decir, che, no sé, mamá, papá, mirá, me apareció esto o me está pasando esto. Que si no existe esa confianza, difícil que se dé esa charla también, ¿no? No, sí, las redes sociales, por ejemplo, también los adultos tienen que generar esa confianza, porque como ya decías... Es tarea de los adultos primero. Claro, es tarea de los adultos, y si yo te digo que me dijeron algo y decís, ay, no le des bola, yo ahí ya no voy a querer volverte a hablar sobre el tema, si me vuelve a pasar, o si vuelvo a sufrir acoso en redes sociales, etcétera. Como que no, si no sola con eso. Claro, si no se genera esa confianza no se puede avanzar. Bien. Sí, entonces le pregunto a Eugenia a propósito primero sobre todo esto que se viene conversando, ¿qué pensás?
Bueno, me parece que la serie está muy buena porque, para quienes no vieron, la serie, bueno, se trata sobre un femicidio que comete un joven de 13 años, pero no se queda en lo morboso del caso, sino que aborda como un montón de cuestiones como psicosociales y pone en agenda un montón de temas que tienen que ver con las masculinidades, con las sexualidades, con el ciberacoso, con el bullying. Entonces me parece que está buena la serie en ese sentido porque introduce otros aspectos que a veces no se hablan, o de abordar el tema también desde otra perspectiva, entonces me parece muy importante. Y también poner en agenda como, esta como cultura incipiente de los incels que se habla al pasar, pero es algo muy importante de lo que hay que adentrarse un poco, y me parece que por eso la serie es importante, porque pone en agenda temas que están en la mesa. Vamos a llegar a lo de los incels, pero antes te quiero preguntar, ya que vas a estar al frente del INJU y que me parece recontra saludable, no sé si es la palabra, que alguien joven esté al frente del Instituto de la Juventud, ¿en qué pensás que el mundo adulto mira equivocadamente a los adolescentes? ¿Cuáles son esas cosas que damos por obvias o actitudes que tenemos y que en realidad no contribuyen para nada al relacionamiento intergeneracional? Sí. Hay una cuestión que es histórica. El otro día hablamos de esto con Carmen Rodríguez, con una psicóloga, de cómo en realidad las generaciones, las adolescencias siempre representan algo malo en todas las generaciones. Capaz que tu generación era como, los adultos veían a los adolescentes como que traían todo lo peor, el rock and roll, las drogas. En realidad, históricamente, las adolescencias siempre son vistas como foco de problema, de conflicto, que traen cosas nuevas. Entonces, hay una cuestión de que es histórica y que generación a generación esto sigue sucediendo, ¿no? Las adolescencias son todo lo malo. Y hay una cuestión que cómo los adultos se olvidan que fueron adolescentes. Ella traía esto, ¿no? Cómo en realidad los adultos fueron en su época todo eso que la sociedad catalogaba como lo malo, y cuando pasan a ser adultos, ellos catalogan a los jóvenes, cuando ellos fueron jóvenes, no como todo lo malo también. Entonces hay una cuestión ahí como cultural que es como interesante. Me parece que ahí está esta barrera de que hay como una cuestión cultural de lo que representa la juventud, que es como eso está estudiado, representan la vagancia, representan todo lo malo y que hay que romper con eso. Y después hay un montón de cuestiones de pensar esto, ¿no? Cómo es el vínculo entre los adultos y los jóvenes y cómo romper esas barreras que también capaz que eso sí se ha incrementado un poco más producto de las redes sociales, de que se empiezan a manejar códigos totalmente distintos, y esa barrera que hay entre los adultos de poder que la serie también plantea esto de cómo los adultos están por fuera de los códigos y esas dinámicas de relacionamiento de los jóvenes. Sí, ahí veíamos ese fragmento en el tape, es el hijo del detective que está a cargo de la investigación diciéndole: papá, te voy a ayudar porque te veo muy perdido, y le empieza a explicar códigos específicos que yo no sé si aparte son aplicables a Uruguay, si en Uruguay existe eso de los colorcitos de los corazones también y todo. Yo estaba totalmente por fuera, lo cual no me extraña, pero también es distinto acá un corazón púrpura que un corazón amarillo, que un corazón verde, con una codificación tan específica, ¿o era algo de Inglaterra o algo de la serie? En realidad sí, hay emojis que tienen que ver, que tienen diferentes significados, que lo quisieron mostrar de esa forma y es verdad, pero también es que tampoco es tan así. Igual nosotros también nos dimos cuenta de un montón de conceptos que no teníamos ni idea, como es el tema de los incels, que está todo metido en foros escondidos de Reddit, que muy poca gente conoce, pero se hacen conocer por casos muy, muy fuertes que han habido en el paso de los años. ¿Y tienen ideas en Uruguay? ¿Hay algún tipo de actividad? Ya vamos a explicar lo de los incels, pero si hay algún tipo de actividad de este tipo de foros. Yo desconozco. No, yo desconozco. Tipo, navego por el lado sano del internet, ¿viste? Claro. Entonces, no se te va a cruzar elijo por creer, enfrente. Pero por ahora, yo que sepa, no escuché nada. En Uruguay yo no escuché, pero sí de Estados Unidos, de todo, sí, claro. Toronto, Florida, todos esos lugares. Eugenia, ¿vos querés decir algo? O sea, ¿te decías así? Yo estoy como en el living de casa, entonces me pongo como a hablar ahí. Perfecto, ¿no? Me encanta. No, en realidad yo me puse a estudiar esto mismo porque dije, ¿qué onda esta cultura, no? Como de los incels, hay que estudiarlo, está pasando acá en Uruguay, y en realidad hay como algo estudiado sobre esto, y se habla, de la cultura incel. Hay gente que dice que la cultura incel como tal no ha llegado, pero sí hay términos que utilizan en ese grupo
grupo de jóvenes que sí están llegando. Esto de los memes de los chats, ustedes, esto del que chat, que eso, no sé si ustedes conocen. No, bueno, pero esto en realidad era asociado a la cultura de los chats. En realidad era como, mirá qué chat que sos, y en realidad estos chats representan en la cultura de los incels los varones que son a los que ellos odian, que representan como todos los estereotipos hegemónicos con los que las mujeres sí desean estar. Nosotros decíamos los winner, ya con un anglicismo que era bastante moderno para la época. Entonces, los chats, CHAD. Eso. Los chats. Y en realidad hay una cuestión de, bueno, los incels como tal no han llegado, pero sí empieza como a calar un poco ese vocabulario. Y bueno, en realidad también es entender que estos fenómenos no se dan de la misma forma en todos lados. Es como difícil extrapolar lo que pasa como en el norte que acá. Pero sí han habido como, bueno, Agustín Laje en 2018 cuando vino, hay gente que dice, bueno, marcó como un antes y un después en esta cultura antifeminista, anti-izquierda, de el montón, como la cantidad de movimientos antiderechos, antifeministas que empezaron a surgir también. Entonces, eso. No, que no sé si llegamos a explicar lo que eran los incels. No, lo puedo ahí yo. Dale. Venga, hablemos un poquito sobre los incels entonces. Esta serie justamente puso en el tapete este término, pero es un término del cual se habla hace un montón de años. Es un acrónimo que viene del inglés y que se traduciría como un célibe involuntario. Y les pido un permisito, voy a leer 2 párrafos. Son de un libro llamado Los hombres que odian a las mujeres, escrito por Laura Bates, es una escritora e investigadora feminista justamente de Reino Unido, donde fue creada la serie. Dice así: cuando los incels aparecen ocasionalmente en noticias o conversaciones, se les descarta fácilmente como un pequeño grupo marginal de bichos raros que están en línea. Lo que se oye sobre ellos suena tan extraño, tan extremo, tan difícil de creer, incluso tan ridículo, que es fácil ignorarlo. Bueno, un error. La comunidad incel es el sector más violento de la llamada manósfera. Es una comunidad dedicada al odio violento hacia las mujeres. Una comunidad que recluta activamente a miembros que podrían tener problemas y vulnerabilidades muy reales, y se les dice que las mujeres son la causa de todos sus males. Una comunidad en cuyo nombre más de 100 personas, en su mayoría mujeres, han sido asesinadas o heridas en los últimos 10 años. Y es una comunidad de la que probablemente nunca hayas oído hablar. Este libro fue publicado en 2020, pero muchísimas feministas vienen estudiando el tema desde hace muchos años. Esto no es nuevo. Está bueno que se haya puesto en el tapete en base a lo que fueron las repercusiones de esta serie, pero no es para nada nuevo, y hay varios países que están teniendo problemas con esto. De hecho, la serie se basó en un caso justamente de Reino Unido. ¿Cómo ven la expresión del odio hacia las mujeres por parte de estos chiquilines? Porque se basan en eso, todo lo que piensan se basa en odiar a las mujeres. Claro, porque creen que piensan, sienten que es verdad, que es culpa de las mujeres que ellos estén rechazados en la sociedad. Y eso lo que hace es que todo lo que piensan, lo que influye en eso son todo el tema de la manósfera y todo el internet que está lleno de misoginia por parte de hombres que hablan sobre que el feminismo está mal, y que el feminismo lo que hace es que las mujeres, como bien se dice en la serie, el 80-20, que el 80% de las mujeres eligen al 20% de los hombres, que serían este grupo de los chats, y las mujeres serían, hablando de términos, Stacy, que son como las mujeres que consiguen los chats, y los incels no consiguen. Entonces es como eso de que es todo culpa del feminismo, que las mujeres ahora odian a los hombres, y que en eso se basa el feminismo, en odiar a los hombres. Y termina siendo al revés. Además, en estos foros también es como que se les busca convencer de, por ejemplo, hay un gurí que no tiene trabajo, entonces le dicen, bueno, el avance de las mujeres en el mercado laboral hace que vos hoy no tengas trabajo. Se le adjudican muchísimas cuestiones al feminismo y a lo que ha sido el avance de las mujeres en todo lo que refiere a lo social. No sé, quizás también habría como que plantearse un poco que siempre ponemos el foco en este chiquilín, y también un poco se habla del femicidio, que está bien, lo plantea Eugenia, no se hace una espectacularización del tema, pero este tipo de culturas terminan en lo que es la peor forma de violencia hacia las mujeres, digamos, que eso también está bueno recordarlo. Eugenia, sobre todo esto.
No, eso, me parece que la cuestión con los incels, en realidad hay como un montón de movimientos que, bueno, es como analizar estos discursos de odio que se empiezan a generar, que nada, que captan como esta llamada ansiedad social ante la masividad que van teniendo los feminismos, porque en realidad identifican el feminismo como una amenaza, porque en realidad sienten que atentan a sus derechos. El otro día leía a una feminista española que planteaba esto, ¿no? Hay como una cuestión con el feminismo de repensar las formas de bueno, los formatos, las técnicas, la cuestión de comunicación para hablarle a estos jóvenes, a estos varones, porque en realidad hay un desafío en que en realidad no los capten estos discursos de odio, pensar cómo estamos hablando desde los feminismos, para ver que también en realidad la violencia patriarcal también los atraviesa y moldea sus vidas y que puedan como entender la lucha no como una amenaza, que es lo que está pasando hoy. Entonces me parece que tenemos un desafío también porque hay un avance antifeminista muy fuerte en la región y tenemos que pensar, desarrollar estrategias feministas para, cortar con el avance de estos discursos. Y Eugenia, lo que mencionabas de este fuerte avance antifeminista, que justamente hablabas de Agustín Laje, vinculado a la política también. Sin duda. Lo cual no es nada menor. La cuestión también es que está en que estos movimientos en realidad surgen, ¿no?, como en un odio hacia las mujeres, hacia el feminismo, porque parten de una cuestión como, los incels vinculados a la sexualidad, pero encuentran en la política y en la ultraderecha un montón de discursos que en realidad van en esa sintonía, ¿no?, en la sintonía de destruir lo que tiene que ver con las políticas feministas. Entonces hay una cuestión de que son carriles separados pero que tienen su unión y que encuentran una forma de expresarse a través de la política también. Y en este sentido, volvemos al tema de aprender desde las diferencias generacionales. Con mis 49 pirulos, yo venía pensando últimamente que ya la gurizada viene formateada diferente en cuanto a la visión de los derechos de las mujeres, las oportunidades, la justicia indiscutible de las reivindicaciones feministas, etcétera. ¿Esto es así? ¿Cuánto pesa el contramovimiento conservador machista entre las y los jóvenes? ¿Cómo lo ven ustedes? Yo creo que pesa, sin duda alguna pesa. Hay claras diferencias en todos los ámbitos, político, sociocultural, económico. Yo creo que mientras estén marcadas esas diferencias, no solamente en plan, sí existe la diferencia entre esto y esto, sino marcarlas, me refiero en un sentido más terrenal, más de día a día, más de acciones. Por ejemplo, las diferencias políticas entre los adultos y los jóvenes existen. Son cada vez menos las listas, en realidad debería decir cada vez más, las listas que son encabezadas por gente joven. Son muy pocas, son contadas con las manos, básicamente. Entonces, en ese sentido, los adultos también tienen la responsabilidad. Yo digo, los adultos sí es responsabilidad también de los gurises que también se interesen en la política mientras tengan de qué interesarse, ¿verdad? Mientras tengan el espacio y que sea accesible al interés. Pero yo digo, la diferencia política entre el adulto y el joven es clara, ¿no? No solamente por encabezar una lista, por salir en una foto sino al momento de los espacios de participación. Yo creo que aún falta que las listas, independientemente del partido, por eso utilizo la palabra lista, dejen en claro cuáles son sus intenciones, ¿no? ¿Verdad? Porque se usa mucho el joven como campaña política, se usa mucho el joven de dar la cara, pero al momento de ser parte de las decisiones, ¿no?, de las cosas importantes, vamos a decirlo de alguna manera, se le deja un poco de lado. Y también se puede relacionar perfectamente con las mujeres, o sea, ser joven y ser mujer encima, yo creo que es un laburo complicado y que no debería ser así, pero lamentablemente lo es. O sea, yo creo que las minorías en este caso van de la mano. Y nada, yo y Angie y Eugenia y todos acá lo podemos ver, que lo vivimos día a día siendo gurises y tenemos un gran desafío por delante. Y quiero justamente agradecer también este espacio porque es muy importante para nosotros que se nos dé la voz. Jero, retomo de ahí porque me parece fundamental esto que planteaste, que decir, estas cuestiones más allá del discurso se definen en las acciones del día a día y en cómo vivimos. Ahora, si separamos el discurso entre las y los jóvenes, ¿qué tan presente ven ustedes esta reacción machista frente al avance del feminismo? ¿O en qué aspectos se puede ver? Bueno, por ejemplo,
en la serie se muestra mucho como el personaje principal se siente superior a la psicóloga solo porque la psicóloga es mujer. ¿Por qué? Y también tiene eso de, al hablar de sexualidad, se siente un poco oprimido porque en la familia no se habla y el llorar no es de macho, y como se muestra, el padre es bastante duro hasta que se rompe por el tema del hijo. Pero también está eso de que si los adultos no hablan con nosotros, si los adultos no hablan con los jóvenes, lo que hacen es buscar en internet, y el internet informa pero también desinforma, y lo que hacen, si tienen preguntas sobre sexualidad, van a buscar el porno. Si se buscan pornografía, y lo que se muestra en pornografía es una realidad que no existe, porque se muestra al hombre como el jefe y a la mujer vulnerable y depilada y de esta forma y con este cuerpo, que son expectativas que le generan a los jóvenes sobre el futuro que no están buenas, y eso se muestra en las escuelas, en los liceos, en el habla con los amigos, en los conceptos nuevos, en las redes sociales, TikTok, Instagram, en lo que sea, se está mostrando en un montón de foros de internet. Y creo que tenemos que ir y combatir con eso, los jóvenes contra los jóvenes, y a favor también, porque el tema es dialogar, encontrar un punto medio en el que todos nos sintamos respetados y con los derechos que merecemos. ¿Sobre esto? Sí, perdón. A mí me parece, bueno, estoy de acuerdo con todo lo que plantearon. Hay una cuestión con que, bueno, que sí, que se vea a las juventudes como que si fueran, toda la juventud fuera feminista, ¿no? Como una cuestión que en realidad no, la juventud sigue siendo conservadora en muchos aspectos. Hace poco salió un estudio que en realidad también muestra cómo la juventud sigue teniendo un estigma muy fuerte contra los migrantes en todos los países de América Latina. Entonces, hay una cuestión de que a veces los adultos dicen, la juventud está con todo el avance de los derechos, y en realidad lo que se muestra es que no, eso como por un lado. Pero si hay una cuestión real, es que bueno, de que en realidad el movimiento feminista, el movimiento LGTBIQ+, hay un montón, ¿no?, de avances y ha ganado como fuerza. Creo que hay una cosa que hay que poner sobre la mesa, y es en realidad lo problemático que puede ser a veces el uso de las redes sociales, que en muchos países está en discusión, porque en realidad estos grupos se encuentran donde multiplicar su voz a través de las redes sociales, y bueno, en muchos lugares se están discutiendo, hay un debate sobre regular o prohibir o cómo moderar el tema del uso de las redes sociales, en el sentido de que son grupos que promueven el odio e incitan al odio y a la acción directa. Entonces me parece que bueno, que sí, que la juventud ha avanzado un montón, se abre la cabeza, como dicen los adultos, ¿no?, y que está como de puertas abiertas a otras discusiones, pero también otra parte de la juventud sigue siendo conservadora, y es una juventud conservadora de que en realidad al existir las redes sociales se nuclea de otra forma, toma fuerza de otra forma, y también estos discursos, bueno, se multiplican y eso es como complicado. Eugenio, tomo esto que tú decís y les pregunto a ustedes, ¿qué opinión tienen sobre la posibilidad de que algún día, por ejemplo, se regule lo que pasa en redes sociales? Mira, yo, hablando personalmente, por supuesto, valga la redundancia, es bárbaro, verdaderamente bárbaro. Yo creo que la justicia también debería ver a qué le pone el foco. Me explico, quizás de repente se enfocan por ejemplo, en un comentario de Twitter en vez de una amenaza de muerte, y quizás el comentario de Twitter también es importante, pero la amenaza de muerte también. Debería haber algo que, mirá lo que voy a decir, fiscalice la fiscalía para que se puedan cumplir las condenas efectivas y bueno, las penalizaciones correspondientes a las personas que ejerzan violencia en redes sociales. Lo que se vive a nivel de redes sociales, de violencia también, es increíble. O sea, ¿Sufriste violencia en redes yo sociales? sufrí violencia en redes, por supuesto. Seguramente salgamos de acá y van a criticar a Angie porque tiene una cuerdita acá en el buzo. A mí me van a criticar porque el viento corre a criticarme. Entonces, me parece que no solo va por el lado de políticas en sí judiciales, de leyes, por decirlo fácil, sino que va también en la falta de políticas públicas efectivas que garanticen justamente el conste de no repetición de estas cosas. Es muy importante, o sea, si hablamos de socialización en el 2025, tenemos, en primer punto para mí, las redes sociales. Yo creo que hay que controlar a los que influencian. También, a los influencers, ya no estamos hablando solo de las redes sociales, sino de estas personas que... Claro. Y a los dueños de las redes sociales también, por supuesto, ¿no? También como para que sepan de qué cosas y qué cosas no pueden o no permitir en sus plataformas, ¿verdad? Claro. Angie, ¿tú qué opinión tenés? Yo creo que
Lo que pasa es que creció mucho en la época de la pandemia, ha crecido mucho la gente en redes sociales y cómo al estar solos y aislados en la pandemia, sin amigos con quienes hablar, nos sentimos creamos un hogar en el que nos sentimos bien en redes sociales. Que creo que el peor momento de vida en el que te podía agarrar la pandemia era la adolescencia, Totalmente. ¿no? Bueno, un infierno. Y lo que yo creo que se tiene que hacer es buscar cómo los jóvenes pueden sentirse cómodos y crear un hogar en un ambiente como yo personalmente creé un hogar en el liceo. Tengo a mis amigos, la paso bien, me dan ganas de ir, pero sé que hay gente que no, que va al liceo, que sufre para no ir al liceo, que llora y la pasa mal estando ahí, y creo que lo que se tiene que hacer primero es pensar cómo un joven se sentiría bien estando en este lugar. Y ahí, perdón, pero ¿qué rol tienen justamente los centros educativos? Porque en la serie se puede ver que, por ejemplo, hay algunos profesores que tienen determinadas actitudes, otros que tienen otras, que están cansados, llegan y dicen, bueno, me parece que hay algo raro, pero yo tengo que seguir con mi vida. ¿Cómo lo ven eso? ¿También piensan que ahí se pueden dar instancias de diálogo, como decía Angie, de generar charlas? Va más allá de las capacitaciones que se le puede dar a un docente de cualquier tipo, va más allá de las leyes, va más allá de las políticas públicas, va más allá de todas esas cosas. Yo creo que lo que hay que forjar en realidad es el humanismo un poco también. Y si bien la palabra humanismo es bastante subjetiva, depende de qué punto la mires, yo creo que hay cosas básicas que se tienen que cumplir, como por ejemplo es el respeto hacia los demás, ¿verdad? Las veces que hemos escuchado, che, gurises, este docente me acosó, me hizo esto y esto. Yo lo fui a denunciar en dirección y dirección me dijo, se está portando bien, no está acosando hace mucho, ¿entendés? Esas cosas que son terribles, son atroces, verdaderamente, porque te sitúan en un rol de víctima y victimario muy marcado, y si no, también, en caso de ellos, de cómplice. Entonces yo creo que las instituciones tienen que velar por eso. Y ese es un debe fundamental en lo que va de hace muchísimos años atrás. Yo creo que todavía falta forjar un montón de cosas, y creo que los jóvenes también estamos para forjarlo, ¿verdad? Capaz que de repente si ustedes hablan de juventud piensan en rebeldía, y yo creo que no es rebeldía, sino ganas de cambiar el futuro que se nos está viniendo arriba, que no nos está gustando nuestro presente, y bueno, y que de alguna forma nosotros tenemos que hacer también valer nuestra palabra y cuidarnos a nosotros también, porque está todo bien con bien alzar la voz y todo, pero si vos no tenés un respaldo emocional, psicológico, del que sea, en tu casa, en una institución, como dice Angie, que el ejemplo es precioso, eso se te complica. Y yo creo que también es un poco adrede el querer desacreditar esas cosas. A propósito de esto que se viene hablando, Eugenia, dos preguntas en una que van de la mano en realidad. Primero, ¿cuál ha sido tu experiencia o cuáles son tus sensaciones con respecto al acoso o al denominado bullying, pero en redes sociales, entre pares, ¿no? Entre compañeros, y de repente, si has visto situaciones en que en un momento en que pasaste por el liceo hace pocos años, había personas que entraron en alguna especie de depresión o pasaron momentos muy feos. Y de la mano de eso, ¿crees que el INJU puede tener algo que ver, algo que hacer, algo que aportar? Bueno, sobre la primera pregunta, en realidad creo que sí, que todos hemos, por suerte no me tocó vivir en la adolescencia ese tipo de situaciones, como decía Angie recién, pero que sí hemos visto cómo se daban este tipo de situaciones, pero creo que incluso también no ha cambiado eso de como individualizar y que no haya una respuesta institucional y en ningún lado ante estas cuestiones que pasan, ¿no? O sea, lo que pasa a puertas adentro de las casas, de las instituciones, de las redes sociales, es como que se quedan las personas y no hay una respuesta. Yo creo que sí, que hace muchos años que vienen pasando estas situaciones de bullying y de ciberacoso. Y que también es como una cuestión muy complicada en esto que decía Jero recién. A mí me pasó que, no boludez, pero cuando subí una foto de Twitter que había subido, todo el mundo era como, bueno, esto de ser mujer y joven es como el ataque permanente, y como en realidad hay gente que es complejo y que
se divierte de eso y que se nutre de eso, y que por eso esta discusión de, bueno, esto de hay que regular el uso de las redes sociales en un mundo que, bueno, se habla de la libertad, pero hasta dónde la libertad esta no está como, bueno, poniendo en jaque la libertad de otros que con discursos que están incentivando el odio. Eso como por un lado, y sobre la capacidad del INJU que tenga que hacer, que puede hacer sobre esto, me parece que hay una cuestión sobre, primero esto, ¿no? Poder poner el tema en agenda. Sí, hay como un montón de cosas en cuanto a campañas de concientización, pero sobre todo poner en la mesa la cuestión de la salud mental. Nosotros tenemos un programa que en realidad, bueno, viene, que nosotros vamos a ver cómo lo seguimos trabajando, que en realidad no está enfocado solamente en la atención a la salud mental, sino a la prevención, y uno de los temas que trabajan estos grupos son el uso de las redes sociales, la sexualidad de las masculinidades. Entonces me parece que desde el INJU hay mucho por hacer, y que, bueno, que también seguiremos pensando junto con otros y otras, escuchando la voz de las adolescencias que podemos hacer para esto. Aprovecho para abrir un capítulo hacia el cierre del programa preguntándote, bueno, ¿qué te gustaría poder llevar adelante con el equipo del INJU en estos próximos años? ¿Cuáles te parece que son las prioridades? Bueno, las prioridades son muchísimas. Me parece que hay temas que todos sabemos que son un problema en los jóvenes, que están vinculados a... Bueno, se habla de esto, ¿no?, de la emancipación tardía, y está vinculado a el tipo de que los jóvenes no acceden a empleo y que cuando acceden son precarios. Entonces me parece que tenemos mucho para trabajar en cuanto a poder trabajar en políticas de empleo para los jóvenes, y en eso estamos, porque una de las medidas del Frente Amplio, de las 48 medidas, es la creación de los 12.000 puestos de trabajo de empleo protegido para jóvenes. Y bueno, estamos trabajando en eso. También lo vinculado a, bueno, hay un problema en cuanto al acceso de la vivienda, y nos ocupará en pensar soluciones, y también en esto, bueno, del INJU como rector de políticas públicas, poder articular con otros actores, seguir trabajando el tema de salud mental. Pero me parece importante poner esto sobre la mesa de, bueno, no solamente como prevención, como atención, sino como prevención, y también con un abordaje comunitario, y no seguir viendo el problema de la salud mental como un tema individual, sino como un tema, ¿no?, que hay que abordarlo de múltiples formas. Y el INJU, en realidad, el desafío más grande hoy, que lo venimos diciendo mucho, es, bueno, cómo hacemos que el instituto no sea simplemente un instituto metropolitano, sino que pueda llegar a todos lados, a todo el país, a todos los barrios de Montevideo. Entonces hay un desafío muy grande en cuanto a garantizar esa descentralización, y también que esa construcción no sea, ¿no?, como, bueno, de nosotras bajar las políticas, sino cómo se construyen las políticas de los territorios, y pensar la descentralización en esa clave. Y también, por supuesto, pensar en la participación, que en realidad todos es básico, ¿no?, que es como, bueno, voy a trabajar la descentralización y la participación. Creo que la cuestión está en qué enfoque, en que la participación la conseguimos con los trabajadores y trabajadoras, y también oyendo las voces de todos los gurises y gurisas, y bueno, íbamos a estar recorriendo el país y generando instancias donde los jóvenes sean los que puedan poner los temas sobre la mesa y en la agenda. Eugenia Godoy, gracias. Bueno, nos reencontramos en cualquier momento. Muy bien. Y yo, antes de despedirlos, aprovechando que Eugenia trajo el tema de la salud mental, y que es tan importante, necesito brevedad, pero ¿cómo ven ustedes el tema del acceso, por ejemplo, a tratamientos, a espacios de charla, al acceso a psicoterapia? ¿Qué pasa con eso? Yo realmente siento que hay muy poco. En nuestra institución no hay. Tenemos una POP, pero no hay... ¿Qué es una POP? Perdón. Es una profesora orientadora pedagógica. Ahí va. Parte de un equipo, o sea, lo que habla de ella es de un equipo multidisciplinario incompleto. Claro. Entonces lo que necesitamos es un equipo multidisciplinario completo. También hay jóvenes que no tienen acceso porque realmente una cita con un psicólogo sale muy caro, y están... O sea, no hay acceso en las instituciones tampoco. O sea, ¿cómo podemos hacer para poder seguir avanzando en todo esto que es la salud mental? Sí. Si no puedo hablar con mis amigos, si no puedo hablar con mis padres, si no puedo hablar en la institución, ¿qué hago? Me meto en redes sociales, y ahí abordamos todo este tema enorme que es interminable. Sí. Y ahí tenés una oreja y tenés compañía. Y que nosotros estamos hablando de que fuimos testigos de cómo alumnos y alumnas se han intentado quitar la vida en ella, por ejemplo, uno de los casos. Estamos muy cercanos a esos temas, y nos desespera de verdad
y gracias a eso también necesitamos ayuda en temas de salud mental, estar tan cerca de esos casos y el desespero que te genera que no le presten atención. Entonces yo creo que esto es una emergencia nacional y hay que tomárselo como tal, y hay que accionar ya, en este momento. Qué clarísimo. Jerónimo Sena, Angie Martínez, muchísimas gracias por venir esta noche. Gracias.